Muy buen día a todas y a todos. Estamos en una entrevista más para otro sitio con mi buen amigo Cristian Tello. ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto de estar aquí. Él es un gran amigo, ferviente luchador de izquierda, un intelectual de la ciudad de Puebla. Yo no lo diría, pero gracias por estimarme. Y digo, bueno, esta es una conversación, amigo, medio informal. Yo sé que tú y yo somos ya cuates de hace tiempo, entonces la verdad creo que tus conocimientos y tu vocación por buscar la transformación que tenga que ver con los valores y principios de la izquierda moderna, es muy adecuada para los tiempos políticos en los que estamos. Y pues primero quisiera comenzar por cómo definirías estos tiempos políticos, desde tu expertise, desde los valores que tú predicas y defiendes. Bueno, primero, gracias por invitarme aquí en este espacio. Ya estamos desde hace mucho tiempo queriendo tratar de discutir este tema, sí, claro. Y muchos otros que están ocurriendo en la política nacional. Pero primero, yo definiría este periodo como, claro, es un periodo de cambio, de transición histórica, después de un régimen en el que teníamos muchos partidos gobernando, en el que terminó la alternancia y regresó el PRI, y después tuvimos el triunfo en el 2018 con Andrés Manuel. Creo que incluso la oposición sabe que es un periodo de cambio. A la par, a escala internacional, si nos damos cuenta, también es un periodo de profundos cambios políticos. En medio de una crisis económica muy importante después de la pandemia, tenemos ahora, por ejemplo, el surgimiento de la extrema derecha en Europa, con las últimas elecciones en el Europarlamento en julio, por ejemplo, el año pasado. Sí, que despertó muchas alertas, ¿no? Sobre todo en Alemania, que la alternativa, ¿no? Que ese nuevo partido, la alternativa por Alemania, pues ganó muchos escaños en el Europarlamento y sobre todo también regiones importantes como Turingia y Sajonia, ¿no? Exacto, que son como el cinturón industrial más importante de Alemania, ¿no? Y en el caso de alternativa por Alemania, pues tiene muchas similitudes con, por ejemplo, el partido, la Asamblea Nacional de Le Pen, que por cierto ahora acaba de morir su papá. Sí, claro, en Francia. Gusto, ¿no? O por ejemplo el tema de pues el ascenso de la extrema derecha en América Latina o en América en general, pues las elecciones en Argentina el año pasado que pues dieron paso a la libertad avanza con Milei, o por ejemplo las elecciones que tuvimos en noviembre del año pasado también con el triunfo de Trump. Entonces vemos un panorama en el que la izquierda pues está tratando de confrontar este tipo nuevo de extrema derecha, que no le diría tal cual fascismo, pero tiene alguna similitud con el fascismo del siglo XX, en el que pues se está librando una batalla política muy importante, ¿no? Pero a la par de eso también tenemos otras izquierdas que tienen un gran peso y que se están desarrollando en el mundo. Por ejemplo, el caso de en los últimos 3 años pudimos ver en América Latina que después de protestas sociales muy importantes contra las políticas de austeridad y las políticas neoliberales, pues vemos otra vez el regreso de los gobiernos progresistas, claro, ¿no? Colombia, con Gustavo Petro, un gran ejemplo, Brasil, otra vez, me parece que es el cuarto o el quinto mandato de Lula. Tenemos el caso, por ejemplo, de Boric en Chile, después de las protestas históricas del 2018, 2019, y tenemos el caso muy importante aquí en México, ¿no? Que voy a tomar un poco las palabras de Pablo Iglesias cuando dice que en este momento México se presenta como una especie de faro para la izquierda en el mundo, pues por todas las políticas, por todas las reformas sociales, especialmente la reforma judicial, sí, claro, últimamente que ha impulsado tanto Morena como el gobierno. Ha habido grandes cambios en nuestra política nacional. Bueno, primero, creo que es algo muy sustancial, la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, la reforma del Poder Judicial, un gran cambio que sí apunta a un cambio de régimen, de cambiar la estructura, ¿no?, jurídica de este país que pues sí ha sido muy elitista, muy popular, que para muchos está bien, para otros tiene sus matices, y pues para un grupo muy pequeño sí está totalmente en negación total, ¿no? Sí. Y creo que en este sentido también preguntarte, entonces, ¿tú crees que el movimiento que ahorita se está desarrollando, movimiento social, que viene de la lucha social, que viene digamos, la organización y el conjunto de muchos de los intereses de la clase popular y de las mayorías de México que se logró representar en los gobiernos de Morena y ahorita con su segundo sexenio, sí representa a la izquierda y a este concepto que pues para muchos ya viene muy desgastado, ya viene, digamos, pasando o transicionando a otros como se ha manejado como el de soberanistas, ¿no? Gobiernos soberanistas. ¿Qué opinión te merece? Bueno, primero
A mí no me gusta usar como la definición de ahora que hacen mucho, ¿no? Que no existe izquierda ni derecha, sino que existe soberanismo y globalismo. Globalismo, ¿no? Sí, que es la nueva dicotomía. Exacto. Exacto, la ciencia política, claro, o incluso algunas personas de la sociología, ¿no? Pero yo creo que sí sigue existiendo la derecha y la izquierda, principalmente por el programa que defienden. Claro. Es muy marcado y es muy explícito, uno se puede dar cuenta, no tiene que ser un gran intelectual, ¿no? Pero lo que pasa aquí en México, yo recuerdo mucho un ensayo de José Revueltas, un importante filósofo y politólogo marxista mexicano, ¿no? Y artista también. Cultural. Una referencia cultural, ¿no? Exacto, tanto para las películas como para todo. Para las novelas. Pero bueno, José Revueltas tiene un ensayo muy bonito que se llama El proletariado sin cabeza. Y ahí explica muy bien que en México la formación de la izquierda, históricamente, no ha sido una formación como, por ejemplo, la tuvo Europa. Sí, o de como la industria, ¿no? Exacto, o sea, que es parte de la transición del obrero ya industrializado, con un proceso ya hasta de, pues de formación en técnica, ¿no? Uh-huh. Sino ya es nuestra lucha, nuestra valores de izquierda vienen más del campesinado. Exacto, y de la revolución mexicana. Un legado, ¿no? Sí, a diferencia, por ejemplo, de Europa, bueno, en Europa se desarrolló una clase obrera industrial que empezó a conseguir o empezó a crear sus partidos, ¿no? Partidos de clase, que en este caso era la socialdemocracia, a principios del siglo XIX, el siglo XX. ¿No? Pero aquí en México, pues una izquierda muy nacional se empieza a desarrollar después de la revolución, con el PRI y una ala de izquierda del PRI muy marcada, ¿no? Claro. Lázaro Cárdenas, el movimiento cardenista, etcétera, ¿no? Sí, muy nacionalista, ¿no? Exacto. Entonces, pues, después venimos a los 80s con la apertura democrática del régimen, que se forma el PRD, que se forman otras coaliciones con el PRD, por ejemplo, el Partido Socialista Unificado de México, que tiene una historia muy importante. Pero entonces es una izquierda que surge a raíz de procesos históricos muy distintos a los que ocurrían en el mundo, ¿no? Con una revolución, con una clase trabajadora mexicana muy distinta. Me puedo tomar mucho tiempo para explicar eso, pero pues, o sea, lo que quiero llegar es que Morena también es parte de esa formación, legado. De ese legado histórico, y Morena se forma en medio de también esas contradicciones y tensiones en la historia, como izquierda. No es una izquierda enteramente como la oposición lo quiere creer, enteramente comunista, ojalá lo fuera, pero no lo es. No, estamos muy lejanos de eso, ¿no? Sí, y tampoco no es una izquierda enteramente socialdemócrata, como en algunos modelos en Europa, ¿no? De hecho, pues apenas México va en un proceso de industrialización, ¿no? Sino que a lo mejor ya alcanzamos cierto proceso, pero pues eso ya es cosa del siglo XX, ¿no? O sea, ya los tiempos ameritan ya otro tipo de necesidades, tanto para, digamos, el complemento laboral o estas cuestiones laborales que las y los mexicanos necesitan, y pues México apenas ahí va, ¿no? Caminando poco a poco, un poco ambiguo este aspecto, ¿no? No está tan concreto. Sí, exacto, y en el desarrollo como social y económico, a la par del desarrollo político con esta izquierda, y estos cambios que están ocurriendo actualmente, yo creo que la izquierda que es heredera de ese proceso histórico, sin duda es Morena, ¿no? Y el triunfo de 2018. Ahora, ojo, también aquí que es muy importante. La historia está llena de contradicciones. Claro. Y la historia de México, la historia política de México también está llena de contradicciones. Por lo tanto, la formación de Morena como un partido político también está lleno de contradicciones. Y hay que ser así abiertos cuando discutimos con compañeros del partido, ¿no? Sobre cuáles son esos tipos de contradicciones, ¿no? Y uno de los más importantes es que cuando Andrés Manuel construye el partido por allá del 2014, 2013 me parece, con la ruptura con el PRD, el problema es que pues la mayoría de militantes o la mayoría de dirigentes políticos y cierta ala de la dirección de Morena pues eran expriistas, ¿no? Con ciertos vicios, con ciertas vicitudes, ciertas tendencias, etcétera. Pero hubo otra ala dentro del partido que se crió dentro del movimiento, que se crió desde la toma de Reforma en el 2006, me parece. Claro, que es a lo mejor grupos muy concretos como de Luisa María Alcalde, del mismo Andrés Manuel López Beltrán, Citlali, por ejemplo, Hernández, ¿no? Que es una hija del movimiento también. Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Claudia Sheinbaum, ¿no? Que viene de la lucha académica, de la lucha desde las instituciones públicas de educación pública. También otros como Cuellar, ¿no? Líderes sociales ya de antaño que fueron recuperados por parte del movimiento, ¿no? Y amigo, en este sentido, igual que justamente ese punto quería tocar
sobre los matices que existen en Morena, porque pues como tú dices, inevitablemente tenemos un legado priista que no nos vamos a arrancar, ¿no? Sí, sin duda. Y dicen por ahí que todos tenemos al PRI dentro, ¿no? Porque pues fue un partido de 70 años Sí. que prácticamente formó políticamente todos los cuadros existentes actualmente, ¿no? Y su legado pues es innegable, ¿no? Su grado de profundidad pues echó raíces, ¿no? Claro. Durante todo ese tiempo. Y en ese sentido, amigo, Puebla en este caso vive una controversia y una situación muy, muy compleja, ¿no? Para a lo mejor todos aquellos que nos ven, que pues no tienen como tan palpado la sensibilidad política que está en nuestro estado. Yo lo clasificaría de la siguiente manera. En Puebla existen dos grupos. Un grupo que llega ahorita con el triunfo de Alejandro Armenta, un expriista, como acabamos de comentar, ya consolidado, con mucho recorrido, con trabajo social, que sí representa a las mayorías, porque pues llevan más de 40 años trabajando de norte a sur, de este a oeste en todo el estado, y pues consolida un gobierno muy fuerte, ¿no? En todo sentido. Y otro grupo que yo lo consideraría entre el ex gobernador Sergio Salomón Céspedes y Pepe Chedraui, que es una ala de Morena más moderada, que está más cercana al sector empresarial, que a lo mejor no hay un contacto, si bien con este sentimiento nacionalista que venimos tocando, que a lo mejor el grupo armentista sí lo tiene, y que pues a lo mejor para las bases social, para digamos, los factores identitarios de Morena, no se sienten representados. Entonces tenemos ahorita estos perfiles como Pepe Chedraui, como Alejandro Armenta, incluso el ahorita exgobernador Sergio Salomón, que va a asumir funciones en el Instituto Nacional de Migración, Sí. que para la política poblana vienen siendo perfiles que, digamos, en Morena a lo mejor no tienen tanta cabida. ¿Qué expresiones y qué opinión te merecen estos grupos que se están gestando políticamente hablando en nuestro estado? Bueno, o sea, en términos generales, y como expliqué hace un ratito, pues dentro de Morena hay dos alas, ¿no? Dos tendencias en el partido. Sí, una tendencia expriista y con cuadro ya formado, y otra tendencia que se creó dentro del movimiento. Ahora yo le diría explícitamente, la tendencia que tiene como esos viejos cuadros políticos de otros regímenes, etcétera, pues son de una ala, yo diría, abiertamente de derecha. Y uno se podría preguntar, ¿por qué existe la derecha dentro de Morena si es un partido de izquierda? Claro que existe, ¿no? Como también existen, como bien mencionaste, alas moderadas, como el tema de Céspedes o de Chedraui, y tanto también existen alas izquierdas dentro de un partido. Claro. Entonces, yo creo que en el panorama actual de Puebla, hay tres alas que están disputando el estado. Está la ala de derecha, que pues es el grupo de Armenta, el grupo que trabajó, bueno, en otras administraciones, nos sabemos muy bien. Alejandro Armenta, Marín, ¿no? Sí, fue parte de la administración de Mario Marín, y también fue, bueno, jefe de campaña de Peña Nieto en el 2012, por ejemplo, en las elecciones en el estado, del PRI, ¿no? Y que recordemos que también tenía, pues, hizo ciertas declaraciones contra el mismo presidente. Exacto, ¿no? Pero mira, no es para demeritar a Armenta o decirle que es un priista en términos descalificativos, sino para decir abiertamente que Armenta defiende un programa. Sí, que claro, tal vez no sea el de Morena, pero es un programa de derecha muy claro, ¿no? O sea, con algunas cuestiones. Bueno, no quiero mencionar ahorita algunas noticias, ¿no? En los últimos meses del año, pero hay mucho de qué hablar respecto a lo que defiende Armenta o lo que dice o el propio programa de este sexenio. Por el otro lado, como dices bien, está la ala moderada, que un poco también colabora con el lado derecha del partido, que pues es el caso de Chedraui, ¿no? Nosotros sabemos muy bien, de hecho, en un libro del presidente, abiertamente, pues él dice, ¿no? Que Chedraui y su familia fueron una de las familias beneficiadas con el tema de Fubaproa en los 90, claro, ¿no? Con el tema del rescate de los bancos. O sea, es una familia muy importante en el estudio porque es una familia rica, una familia burguesa a fin de cuentas, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que, y ya termino con esto, perdón, creo que hay un ala de izquierda dentro también del estado aquí en Puebla. Y es como no podría decir que es el ala que tengo más afinidad o el ala que representa sectores populares de la sociedad, que en este caso pues son las bases de Morena. Sí, claro. Estas bases independientes que
Y yo lo podría decir, ¿no? En los últimos meses después del proceso electoral, pues han estado muy enfadadas por todo lo que ha ocurrido dentro del partido, con el tema de imposiciones, con el tema de elecciones arbitrarias, de puestos en la administración pública, etcétera, ¿no? Pero igual eso se podría discutir más adelante. Pero más o menos es el panorama que veo que existe en Puebla. Sí, claro, mira, yo creo que aquí hay dos puntos. Uno, coincido contigo, que es del rescate de la izquierda, que de cierta ala de izquierda en el Estado. Pero fíjate que, como lo veo yo, a mí se me hace que el factor más moderado podría ser Alejandro Armenta. Creo que con Armenta puede haber ciertos perfiles, ciertos matices que podrían, digamos, a título personal, pensar que puede ser un poco más moderado y con mayor sensibilidad social, al ser un perfil tan popular y sí conoce el Estado, ¿no? Sí conoce qué es lo que necesita, cuáles son las principales dolencias, carencias del Estado. Entonces, ahí yo creo que se puede rescatar mucho. En cambio, creo que el gobierno de Pepe Chedraui tiende más a una lógica empresarial. Sí, una lógica burocrática, que también viene del PRI, porque él fue miembro del PRI, él fue presidente del PRI aquí en Puebla. Perdón. Y en ese sentido, creo que con Pepe Chedraui y el grupo que está, digamos, atrás de él respaldándolo, ya sea Sergio Salomón, otros, digamos, trascendidos mencionan que también pertenece a ese mismo grupo Estefan Chiriac, otro viejo conocido del priismo. Puede ser una tendencia más derechizada, ¿no? Y más en búsqueda de sacar un rédito económico sustancialmente. Pero en términos generales, creo que son dos grupos muy fuertes que tienen que colaborar y cooperar para que a Puebla le vaya bien. Y aquellos compañeros que todavía continúan, digamos, de la base social, que todavía ocupan cargos de representación popular, creo que a ellos sí se les tendría que considerar más porque son gente capacitada, preparada, que ha dado la lucha por el movimiento y son los que más esfuerzo y mayor empeño, digamos, tanto colectivo como personal, han llevado y son los que realmente representan el partido. Te puedo mencionar algunos: Karina Pérez Popoca en el distrito 10 aquí en Puebla, no sé, Alejandro Carvajal, distrito 6, también Claudia Rivera en el distrito, me parece que es el 7, en Tepeaca, ¿no? Es decir, todavía hay ciertos personajes que son rescatables, que vienen desde el origen del partido, ¿no? Sí. Desde la base. Sí, mira, tú mismo lo dijiste y es muy claro cuando ves la cierta tendencia de derecha dentro del partido con esos perfiles como por ejemplo Chedraui o Armenta o personajes que actuaron o que participaron en las administraciones anteriores, antes de la alternancia o del cambio, que son personas que tienen un actuar muy burocrático, muy de estructura, muy de no hablar directamente con la gente, y luego tienes por el otro lado a gente del partido que se encuentra dentro del lado de la izquierda, que son muy buenos perfiles, que no solamente hablan con las bases, sino que hablan con la propia gente del distrito, ¿no? Pues lo dices, Claudia Rivera, Alejandro Carvajal, Poca, por ejemplo, Abdalá, bueno, que podría decir muchas cuestiones. Dice Santander también. Santander también. Distrito 1, Sierra Norte. Lo importante que vemos aquí es que son personas que yo diría que tienen algo que no tiene la derecha del partido, y es que están conectados orgánicamente con las bases. Claro, hay un diálogo con ellos, ¿no? Permanente, y hay recorridos diarios en las comunidades, y hay programas que sí conectan con por ejemplo, consejos de la sociedad civil, con organizaciones de la propia calle, con colectivas, con jóvenes, con mujeres, etcétera, ¿no? No digo que eso no lo tenga la derecha, pero lo que yo sí creo es que la izquierda del partido y más estos perfiles tienen un programa que realmente conecta con ciertas necesidades de la gente y que pretende realmente democratizar las estructuras del partido, que hay que decirlo, ¿no? Y es un proceso de autocrítica también al interior de Morena. Las estructuras del partido se han cerrado, los comités de base, donde se discutía la política del partido y la gente de las bases decía qué querían hacer de su partido desde el 2018. Hasta ahora tenemos un proceso de reapertura con Luis Alcalde, pero la izquierda del partido, esos perfiles, siempre han luchado por esa democratización de las estructuras. A diferencia, pues... Sí, en ese sentido, Luis María Alcalde tiene un reto enorme. Sí, exacto. Eso a la gente, porque eso marcaba la diferencia y un factor identitario de Morena que la gente apropiaba al partido, ¿no? Sí. Como parte
pues, de una vida politizada, ¿no? De una vida organizada en términos de la vida pública, ¿no? Exacto, ¿no? Y el partido pues, empezó siendo un proyecto popular. O sea, popular popular, la gente, que la mayoría de ellos eran clase trabajadora mexicana, sí, con bajos recursos o con medios recursos, financiaban el partido al inicio, claro, los primeros 5 años de organización del partido. O sea, las primeras discusiones para la elección de cargos fueron en las asambleas públicas, a mano alzada por la gente. Ahora tenemos eso, no. Y el problema es ese, ¿no? Sí, siento que es un gran reto. Sí, sí. Tiene que ir un dirigente. Sí, exacto. Para... Y se vicia la misma dinámica, claro, que veíamos en las estructuras del PRI 2 décadas atrás, ¿no? Entonces, sí, claro, esas son las situaciones o el panorama en el cual la izquierda afronta muchos desafíos y muchos retos, ¿no? Para construir. Claro, y bueno, amigo, para ir finalizando esta amena conversación, ahorita, digamos, la juventud tiene una responsabilidad enorme, sobre todo la juventud de Morena, porque es activa, ¿no? Sí, viven la vida pública y toman decisiones, y hay un activismo permanente desde diferentes espacios. Y pues somos jóvenes, tú pues eres un año menor que yo, creo, no recuerdo bien, pero pues creo que es el momento de seguir involucrándonos en la vida pública en general. Y tú, como persona, como un perfil, como un actor que quiere intervenir en los espacios públicos de diferentes maneras, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Y qué es lo que le recomendarías a la gente, a los jóvenes? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Demasiadas cosas, ¿no? A veces ya no tengo tiempo ni para mí mismo. Pero, bueno, nosotros, por ejemplo, dentro del partido, pues tenemos una tendencia. Somos un grupo de jóvenes que nos hicimos abiertamente socialistas, marxistas, que está colaborando con los perfiles de izquierda dentro del partido y con las bases del partido, que es lo más importante, participando en las asambleas públicas, donde se tendría que decidir la política del partido, en los comités distritales, en los comités de base, pues estamos también participando en la formación política, porque también es muy importante. Siempre hemos dicho a los compañeros, uno cuando va a vender un periódico, cuando va a dar un periódico, en este caso el periódico Regeneración, pues normalmente llega a la calle y lo volantea y no le dice nada a las personas, ¿no? Solamente da el papel y ya. Sí, claro, como si fuera un folleto, ¿no? Exacto, pero nosotros decimos, o sea, con una buena formación política, ese periódico no solamente es un simple panfleto o un volante, ¿no? Sino que es una herramienta para conectarnos con la gente, para platicar y comentar las necesidades que ellos sienten y que pueden leer en artículos dentro del periódico. Hacemos ese tipo de cosas. Forma y fondo, ¿no? Exacto, y siempre lo he dicho, ¿no? Si una persona o si uno es una persona de partido, más allá de buscar un cargo en la administración pública o como decimos vulgarmente, ¿no? De buscar un hueso, una persona de partido debería estar decididamente conectado siempre a las bases de forma orgánica. Claro. O sea, el trabajo está en las bases. No está en buscar escaños parlamentarios, buscar puestos en la administración pública. Igual ahí se ven en el camino y está bien, ¿no? Si no digo que esté mal. A la clase popular, si representas algo en tu distrito, pues qué mejor, ¿no? Sí, desde un principio. Asumir una posición de poder, pero para servir, no para servir. Sí, exacto. O sea, sobre ese tema es asumir un programa completamente popular y de izquierda. Si uno quiere ocupar un cargo de administración pública. Si no, pues yo diría vulgarmente, se convierte en un mercenario político. Claro. Y bueno, lo que le recomendaría a la gente, y bueno, más en este caso la juventud, que no sé, igual nos están viendo, claro, muchas personas de nuestra generación, pero lo que yo recomendaría es que si uno realmente quiere hacer política, si se quiere involucrar con la comunidad, si se quiere involucrar en las luchas sociales, en la calle, tiene que hacerlo lejos de los vicios políticos que han existido en México por décadas, de los vicios puristas, ¿sabes? O sea, solamente estar ahí pegados a un diputado para hacerle una lista del padrón electoral de su distrito, pues solamente para buscar un hueso dentro de la administración, pues eso no va, ¿no? Al final de cuentas, eso mismo lo puede hacer tanto la derecha como el propio PRI, ¿no? O sea, la gente del PAN puede hacer lo mismo que nosotros, ¿no? Pero lo que representa, en este caso, lo que tendría que representar Morena y lo que tendría que representar la izquierda es un proyecto en el que cuando uno sale a la calle a platicar con la gente, no lo hace viendo por su propio interés en el futuro dentro de la administración pública, sino que lo tiene que hacer con claros principios e ideales que siempre han definido la izquierda, tanto en México como en el mundo, ¿no? O sea, y la propia historia de la izquierda. Pues bueno, amigo, creo que con eso concluimos.
Muchísimas gracias por tener este encuentro y esta entrevista para otro sitio. Espero que sea el primero de muchos. Gracias a ti. Pues ya, hay que ver si es un piloto para un podcast después. Pues claro que sí, estaría muy bueno, ¿no? Sí. Que la gente opine. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como otro sitio. Gracias.